En Valencia, como podéis ver a mis espaldas, sigue habiendo mucha huerta. Lo único que tienes que salirte un poquito del centro, tienes que salirte un poquito de lo que todo el mundo conoce y acercarte a los pequeños pueblos como en el que estoy ahora mismo. En Horno de Alcedo, un pequeño pueblo en el que se celebra esta tradición que debe de seguir permaneciendo durante muchos años para que sigamos pudiendo mantener la esencia del pueblo valenciano. Vamos a ver qué tal es esta actividad que vengo por primera vez y que ya en mis primeras sensaciones me está gustando mucho. Estoy aquí con Manuel, presidente de la Fundación y Asociación de la Huerta, y bueno, vamos a dejarle a él que nos explique un poco cómo nace esto y cómo llegamos a la tradición que se celebra hoy en día. Sí, pues nada, la Asociación Cultural Horta de Valencia nace en el 2009 con el fin de recuperar y promover el patrimonio cultural de la huerta valenciana. Desde esta asociación hemos rehabilitado barracas, alquerías, la defensa de los labradores y la promoción de la huerta valenciana. Y en uno de los fines de nuestra asociación es recuperar fiestas centenarias como la de hoy, la fiesta de la Purísima Concepción, que por motivos de la Dana se ha tenido que aplazar a esta fecha, 30 de marzo, lo normal es celebrarse el 8 de diciembre. Y bueno, y hoy pues viene aquí representación de fiestas de toda la Comunidad Valenciana, desde Alicante, Castellón y de fuera, porque viene la Fallera Mayor de París también, está aquí. Y vamos ahora en desfile a recoger a la Reina de la Huerta por mitad de la huerta, por la senda, y en ella, en el recorrido, habrán representaciones de oficios antiguos valencianos de la huerta que se han perdido, representados por el Grupo Cultural de Suera, que han venido desde Suera también a representar esos oficios, y tenemos un lavadero, estará el sereno y otros oficios también valencianos, que va a ser un día inolvidable para poner en valor nuestro gran patrimonio cultural, que es la huerta valenciana. Y que siga permaneciendo y no se pierda. Exacto. Porque los últimos años hemos visto con el crecimiento de Valencia, de la ciudad, también de muchos pueblos, poco a poco es como que la huerta se ha ido arrinconando y se ha ido perdiendo, pero a mí me gustan mucho estas actividades que conseguís hacer, que conseguís desarrollar, porque permite eso, que recuperemos la esencia del pueblo valenciano y que no se pierda. Sí, como tú bien has dicho, es la esencia, nuestra huerta, son nuestras raíces, y Valencia es huerta y debe de seguir siendo huerta porque es lo mejor del mundo. Sí, bueno, pues muchas gracias, Manuel. Creo que hemos ido a hablar con la persona indicada, con quien mejor podemos, y bueno, cualquier otra duda que vayamos teniendo durante el día te voy preguntando y vamos viéndolo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti y que siga haciéndose esto realidad por muchos años. Muchas gracias. Grabo ahí un poquito las manos de cómo lo hace, para que no se pierda el paso de los años. Lo parte por la mitad. ¿Con 3? Ah, en 3. Y con este partidor hacemos así 1, 2 y 3. ¿El partidor que es de madera? Joder.
passen l'estiu en el terme per collir les figues i secar-les en canyissos i les guardem en el cofí per tindre figues tot l'any, per fer bunyols de figa i fer coques de figues. ¿Qué son? Bollo amb figues, Bollo amb figues. figues seques. És molt típic d'allí de Sueres, que som de Sueres, un poble de Castelló. Ah, ¿y de qué está hecho? Està fet d'ous, farina, Pasta oli, de mona de Pasqua. llevadura i figues. I sucre. Tiene buena pinta. Sí, molt bona pinta. Buen día. La garba. Este chimón comprarà una garbeta. Tu no tens gallinetes, ni cabretes, ni tengo. conillets? Mi abuela sí tenía, pero Sí ya que no las tenia... tiene. Ui, que llàstima. Nosaltres que volíem vendre, no en vendrem avui. Sí, dos.
Acaba de finalizar una parte de los actos en este día tan importante, en este día que se tiene que repetir año tras año porque es imprescindible mantener viva la historia de la Huerta de Valencia, mantener viva la esencia y que así las futuras generaciones sigan conociendo de dónde vienen sus orígenes, y es que eso es algo muy importante que en todas las culturas se debe de respetar, se debe de continuar y se debe de llevar adelante. Yo voy a abandonar ya este día, después haré unos bailes, pero ya no me puedo quedar a seguir disfrutándolo. Sin embargo, me he quedado invitado para vivir esta experiencia otro año más y sin duda alguna quiero felicitar desde aquí a Manuel, el presidente de la organización, pero también a todas las personas que han hecho posible que este día se repita y siga adelante. Además, he visto que un montón de comisiones falleras se acercan hasta aquí para hacer realidad esta experiencia y nada más que decir, me ha gustado mucho, invito a todo el mundo a que venga a disfrutarlo y próximos años avisaré de esta actividad en mis redes sociales. Así que os dejo por aquí abajo mis redes para que estéis al tanto de esas novedades y no os las perdáis, y nada más, darle me gusta para apoyar el vídeo, suscribiros para seguir conociendo otras historias de Valencia y de toda España, y hasta la próxima.